Bueno, preparaos porque hoy tenemos por delante un viaje fascinante. Vamos a meternos de lleno en el clásico Viaje del héroe, pero no uno cualquiera, sino una de las piezas literarias e históricas más épicas de todos los tiempos. La idea es desgranar a fondo la narrativa del Génesis para entender una transformación que es, francamente, monumental. Vamos a ir paso a paso por una historia que tiene de todo: engaños, exilio, un drama familiar intenso y una redención espiritual que te deja sin palabras. Y ojo, porque la palabra suplantador va a ser el motor central de todo lo que vamos a desgranar hoy. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que nos vuela un poco la cabeza. ¿Cómo es posible que un hombre cuyo nombre significa, literalmente, engañador, termine convirtiéndose en el patriarca fundador de toda una nación? Es que es una locura, ¿verdad? Es una paradoja absoluta. Para resolver este rompecabezas tenemos que estructurar un poco la información y analizar su vida, que es un verdadero viaje de redención, dividido en 4 etapas fundamentales. Ya os adelanto que el arco de este personaje es cualquier cosa menos predecible. Así que arrancamos con la sección 1, Juventud y conflicto en Canaán. El primer acto de nuestra historia arranca en Canaán, y como pasa en muchas de estas grandes epopeyas, todo empieza con una rivalidad entre hermanos bastante tóxica, una que viene de mucho antes de que nacieran. A ver, por un lado tenemos a Esaú. Él es el hermano mayor, el primogénito, el heredero natural, el que tiene todos los derechos. Y por el otro lado está nuestro protagonista, el segundo de estos mellizos de Isaac y Rebeca. Fijaos en esto, su nombre original, Yaakov, significa literalmente el que sostiene el talón, y de ahí viene precisamente su otro significado, que es suplantador. Este detalle del nombre no es casualidad, es súper importante. Es un presagio en toda regla que prepara el terreno para una vida que al principio va a estar impulsada por el oportunismo puro y duro. Si miramos la línea de tiempo, vemos muy claro cómo esta actitud oportunista va evolucionando y se convierte en una serie de acciones súper rápidas y bastante destructivas. Nace como el segundo mellizo, vale, pero luego en su juventud Jacob da su primer gran golpe maestro. Se aprovecha del hambre que tenía su hermano Esaú y le compra su derecho de primogénito a cambio de, sí, un simple plato de lentejas. Astucia a nivel experto. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Al llegar a la edad adulta, la situación se descontrola. Con la ayuda de su madre, Rebeca, Jacob se disfraza de su hermano para engañar a su padre, Isaac, que ya estaba muy mayor y ciego, robándole así la bendición definitiva que le correspondía al primogénito. Un engaño de manual que, como veremos, iba a tener un precio altísimo. Pasamos a la sección 2, exilio y pruebas en Harán. Ya sabemos que toda acción tiene sus consecuencias. Y claro, la furia de Esaú fue tan brutal que Jacob tuvo que salir huyendo para salvar el pellejo. Pero fijaos cómo son las cosas. Lo que empezó como una huida a la desesperada se terminó convirtiendo en un periodo de iniciación súper intenso. Fueron 20 largos años de exilio que supusieron un crecimiento personal y espiritual tremendo. En el camino, Jacob tiene esta famosísima visión de la escalera de Betel, esa que conecta el cielo y la tierra. Luego por fin llega a Harán, y aquí viene la ironía de la vida. El gran engañador resulta ser engañado. Se pasa años trabajando para casarse con Raquel, que era el amor de su vida, pero su suegro, Labán, se la juega y le hace casarse primero con Lea. Al final, a través de todas estas relaciones y enredos, Jacob forma una familia gigantesca. Acaba teniendo una hija y 12 hijos. Y sí, esos 12 hijos son exactamente los que acabarían fundando las famosas 12 tribus de Israel. Después de 2 décadas fuera, Jacob dice hasta aquí y decide volver a Canaán con toda su enorme familia y sus riquezas. Pero ay, amigos, el pasado siempre acaba llamando a la puerta. Y este número, el 400, es el que marca el momento en el que cunde el pánico. En pleno viaje de vuelta, Jacob recibe una noticia que le hiera la sangre. Su hermano Esaú, sí, el mismo al que engañó y le robó absolutamente todo, va a su encuentro. Y no va solo, va marchando hacia él acompañado por un ejército de 400 hombres. Imaginaos el susto. Y con esto entramos en la sección 3, la lucha en Peniel. Jacob está literalmente muerto de miedo. Y justo en la víspera de esta reunión familiar que pinta fatal, llegamos al clímax absoluto de nuestro análisis. Aquí se acaban las tácticas, las estrategias físicas y los engaños baratos. Estamos ante la verdadera noche oscura del alma de nuestro protagonista. Y aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué ocurrió realmente en Peniel aquella noche? Este no es solo el evento que parte su vida en dos, es que es uno de los episodios más profundos y, la verdad, más enigmáticos de toda esta narrativa. Para pillarle el verdadero sentido, tenemos que ir un poco más allá del relato histórico y meternos de lleno en un análisis profundamente simbólico. La fuente nos describe un encuentro nocturno que es francamente agotador a nivel físico y que está cargado de muchísimo misterio. Jacob se queda completamente solo y se pasa la noche entera enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con un hombre misterioso que los textos a veces identifican como un ángel y otras como una manifestación del mismísimo Dios.
Poneos en su lugar por un segundo. Es abrumador pensar en esa desesperación, en el agotamiento extremo de estar luchando hora tras hora a oscuras, negándose a tirar la toalla hasta que por fin asoman los primeros rayos de sol. Y es justo en ese límite donde llegamos al gran punto de inflexión. Todo se resume en esta frase: no te dejaré si no me bendices. Esto lo cambia absolutamente todo. Es el momento exacto en el que el Jacob de siempre, el eterno oportunista, el de los atajos, por fin levanta las manos y se rinde. Ya no hay más engaños. En lugar de eso, se aferra a su oponente a la desesperada y le ruega, le suplica por un favor divino. Y la respuesta que recibe a esa súplica es simplemente monumental. El ángel no se limita a darle una palmadita en la espalda y una bendición. Le otorga una identidad completamente nueva, desde cero. Le cambia el nombre a Israel o Yisrael, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. El peso que tiene este momento es incalculable, porque representa, de forma literal, la muerte del suplantador. Aquel chaval que agarraba el talón para hacer tropezar a su hermano ya no existe. En su lugar acaba de nacer un patriarca que ha sido puesto a prueba, que ha sido quebrantado y que ha salido totalmente transformado. Llegamos a la sección 4, el significado de la transformación. Pero a ver, ¿qué significa realmente todo este proceso de transformación? Todo este encuentro en la noche es una crisis de identidad brutal que da lugar al nacimiento de una nueva naturaleza espiritual. Para que lo entendamos bien, la fuente nos desglosa 4 significados simbólicos clave que están escondidos dentro de esta antigua lucha. Tenemos enfrentar el pasado, la oración persistente, el significado de la herida física y, por último, la fe por encima de la autosuficiencia. Cada uno de estos 4 pasos es vital. Representan un reseteo psicológico y espiritual por completo. Vamos con lo primero, enfrentar el pasado. Jacob está a punto de verse las caras con el hermano al que traicionó, y esta lucha física, esta pelea cuerpo a cuerpo, es en el fondo una manifestación enorme de su propio conflicto interno. Es el miedo paralizante a afrontar las consecuencias de lo que hizo. Para poder seguir adelante en la vida, Jacob tenía que soltar esa culpa. Tenía que morir de una vez por todas a su vieja identidad de engañador. Al final esto es un principio psicológico universal, ¿verdad? El verdadero progreso, el cambio real, siempre nos va a exigir enfrentarnos cara a cara con la cruda realidad de quiénes hemos sido. El segundo punto nos habla de la oración persistente. Esa imagen mental de Jacob agarrado al ángel negándose rotundamente a soltarlo es una metáfora preciosa y superpotente de lo que es la oración intensa. Nos recuerda que las verdaderas bendiciones y los cambios reales en la vida no vienen por recitar un par de frases de memoria. Requieren sudor, requieren perseverancia. Ese agarre inquebrantable de Jacob es el reflejo de un deseo genuino, casi desesperado, de cambiar desde lo más profundo. El tercer punto nos lleva directos a la herida. Durante la pelea, el ángel le toca la cadera a Jacob y lo deja con una cojera para el resto de su vida. Y el simbolismo de esto es brillante. Jacob consigue su victoria, consigue su bendición, pero se lleva una marca para siempre. Esa cojera le va a recordar cada día de su existencia que su gran victoria no fue por ser el más fuerte físicamente, no fue a base de músculo o de imponerse a los demás, sino que llegó en el momento exacto de su rendición. Es una lección clarísima de que la fuerza espiritual de verdad surge precisamente cuando reconocemos nuestra propia debilidad. Y por último, el cuarto paso, que es el clic psicológico definitivo: cambiar la autosuficiencia por la fe. Fijaos, hasta aquella noche, Jacob había ido sobreviviendo a base de su ingenio, de ser siempre el más listo de la clase, siempre tenía un plan B para manipular las cosas a su favor. Pero en Peniel se le cae la venda de los ojos y se da cuenta de que por muy listo que sea, no puede engañar a lo divino. Es entonces cuando deja de manipular todo a su alrededor y empieza de verdad a confiar. Es el paso final, el salto de dejar atrás la oscuridad y el ego para abrazar un propósito muchísimo mayor. Y llegamos a nuestra última parte, reconciliación y legado final. Después de una transformación interior de este nivel, ¿qué es lo que pasa? Pues que el contraste es espectacular. Acordaos de que teníamos esta expectativa terrorífica de que iba a haber una masacre en cuanto llegara el ejército de Esaú. Pues bien, la realidad fue que ese encuentro terminó en un abrazo, en una reconciliación totalmente pacífica y llena de lágrimas. Esta es otra lección gigante. Esa victoria espiritual que Israel consiguió por dentro, en aquella noche oscura en Peniel, se materializó en paz por fuera. Jacob solo pudo hacer las paces con su hermano después de haber vencido a sus propios demonios. Y así es como vamos cerrando esta biografía. Jacob, que ahora ya está afianzado como Israel, se establece en Canaán convertido en un patriarca con todas las letras. Hacia el final de sus días, la historia nos regala un reencuentro súper emotivo en Egipto con su hijo José. Allí es donde finalmente fallece, pero dejando atrás un legado genealógico y espiritual impresionante. Esos 12 hijos, que nacieron durante sus años de exilio, son los que acaban poniendo los cimientos definitivos para construir la identidad de un pueblo entero.
Para ir terminando nuestro análisis de hoy, toda esta historia nos deja con una gran paradoja rondando la cabeza. Hemos analizado paso a paso cómo un hombre que se definía por la mentira y el engaño acabó siendo la base de toda una nación. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo se consigue algo así? ¿Vosotros creéis que las mayores victorias de nuestra vida las ganamos cuando nos aferramos al control, usando todas nuestras fuerzas y nuestra astucia sin parar? ¿O será que, tal y como nos demuestra esa cojera permanente de Jacob, el verdadero éxito y la transformación más profunda de una persona solo ocurren cuando estamos dispuestos a rendirnos por completo? Es una de esas reflexiones que le da la vuelta a todo lo que nos han enseñado sobre el éxito personal. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Nos vemos en la próxima!